Buenas noches, mi nombre es Juliana Arseno y voy a estar exponiendo la división social y política de Egipto, la influencia religiosa, la estructura económica y las guerras como fuente de riquezas. Bien, a lo largo de la historia, el pueblo egipcio estuvo gobernado por una clase social dominante que vivía de los tributos que pagaba el resto del pueblo. A esta clase pertenecía el faraón, su familia, los miembros de la corte, las familias nobles, los sacerdotes y los funcionarios administrativos. El Estado mantenía muchos funcionarios por la necesidad que estos desempeñaban para la manutención del gobierno. Por ejemplo, los escribas eran los que sabían leer, escribir y contar, eran los empleados que trabajaban en el templo y que registraban la recaudación de los impuestos y la administración de las riquezas del gobierno. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, que practicaban en sus pequeños o medianos lugares o parcelas de tierra. En la ciudad también habían artesanos y personas que se dedicaban a diversos oficios, albañiles, tejedores, comerciantes, alfareros, etc. Y de hecho, habían tareas que se consideraban más dignas que otras. Por ejemplo, los escultores que hacían las estatuas, que decoraban los templos y palacios, eran mejor aceptados socialmente, a lo contrario de un embalsamador, que eran aquellas personas que momificaban a los cuerpos. A estos los mantenían alejados de la ciudad, es decir, que debían vivir en barrios alejados porque ellos los consideraban impuros. Bien, la organización política de la civilización egipcia tuvo su desarrollo o fue cambiando. Los periodos en que Egipto fue unificado como un gran reino, el poder político estaba en manos de un faraón que controlaba todos los aspectos del reino. Se formaron distintas dinastías, familias de gobernantes que heredaban la corona del faraón, que legitimaban su poder de manera teocrática. El faraón estaba rodeado por una corte integrada principalmente por su familia y sus consejeros personales. El reino estableció diferentes funcionarios para su administración y los nomos, que eran las provincias dentro del reino, fueron gobernados por visires bajo el comando del faraón. Para mantener su poder, los faraones contaban con un ejército. Los faraones contaban con un ejército que en su mayoría estaba compuesto por tropas mercenarias. Bien. La religión egipcia era principalmente politeísta, es decir, que veneraban a muchos dioses. Se constituyó como el resultado de diferentes cultos locales de los pueblos que habitaban todo el Valle del Río. Estas creencias se centraban en la existencia de divinidades identificadas como diferentes fenómenos de la naturaleza, astros y animales. Es decir, que ellos identificaban a sus dioses con distintos fenómenos, puede ser el sol, eh, la lluvia y demás. Muchas veces las divinidades eran representadas con formas humanas o con una combinación de rasgos humanos, como vemos aquí en la diapositiva. Estaba el mito fundacional, que contaba que Osiris
El dios del sol y creador de todo estaba casado con Isis, diosa de la fecundidad y de la magia, y juntos habían engendrado a Horus, dios del cielo, protector de la realeza egipcia. Cuando Isis lloró, la muerte de su esposo provocó el primer desborde del río Nilo y luego decidió modificar el cuerpo de Osiris. Le ayudaron Anubis, dios de la muerte, y Thoth, dios de la sabiduría, y desde entonces Osiris vuelve a la vida y gobierna en el reino de los muertos. También tenemos el culto a los muertos, principalmente a Amón y Atón. Se dice que la religión egipcia se vio influenciada por los sucesos políticos, la preeminencia política de los sacerdotes de alguna ciudad importante intensificaba el culto al dios patrono de aquella ciudad. Seguimos. Bien, la economía de la civilización egipcia. La economía de la civilización egipcia estuvo controlada desde el Estado a lo largo de su historia. Como la base de la producción era agrícola y dependía del río Nilo, el Estado tenía la necesidad de distribuir el agua a través de canales y controlar los recursos productivos. El faraón, claro está, era el dueño de todas las tierras y delegaba a los sacerdotes y funcionarios del gobierno. Estos, a su vez, las designaban a los campesinos para que las trabajen a cambio del pago de un tributo. La producción agrícola se basaba en el trigo, cebada, frutas y hortalizas. Además, se aprovechaba el papiro para hacer papel y obtenían oro, cobre, amatistas y turquesas de las cadenas montañosas. A su vez, el Estado egipcio desarrolló un sistema de redistribución de bienes en torno a los palacios reales y los templos. A través de la recaudación de tributos, los campesinos y artesanos, diferentes bienes y productos eran almacenados por los funcionarios y los sacerdotes. La guerra egipcia como fuente de riquezas. El servicio militar formaba parte de las muchas tareas que cualquier ciudadano debía cumplir con el Estado, como la construcción de pirámides, eh, o la excavación del sistema de regadío, por ejemplo. Aunque al principio Egipto no tuvo la necesidad de contar con un aparato militar importante, la aparición del Segundo Imperio o del Nuevo Imperio hizo ver a los faraones que para sofocar las pretensiones separatistas se precisaba, un ejército instruido y numeroso. Con él se lanzaría luego a la conquista de tierras más allá de sus fronteras. Es decir, los egipcios debían hacer entender que ellos eran fuertes y por eso se vieron en la necesidad de crear un ejército numeroso y bien entrenado. Bien, el mejor ejemplo que tenemos el mejor ejemplo que tenemos es en el Imperio Nuevo, donde el faraón Tumosis III, para someter a todos los reinos existentes entre Egipto y los babilonios e hititas, que culminaron la batalla de Megiddo en 1479 a.C.,
En este choque sometió a una gran coalición de ciudades cananeas que se rebeló y según las crónicas obtuvo un botín de 924 carros, 2.238 caballos, 200 armaduras de bronce y grandes cantidades de oro. Es decir, que además de que la victoria daba cierto prestigio a los soldados y capitanes del ejército, traía riquezas en cuanto a armas, a tierras, es decir, ellos conquistaban nuevas tierras y también traían grandes cantidades de oro. Bien, ellos crearon un poderoso ejército móvil capaz de enfrentarse al enemigo antes que llegase al Nilo. Antes los egipcios, o sea, antes el ejército egipcio muchas veces tenía la misma tarea que cualquier civil en la ciudad, es decir, que a veces también servían en la agricultura como artesanos y demás. Pero ante la necesidad de protegerse y también con una visión de conquistar nuevas tierras, ahora ellos habían adquirido 50.000 soldados profesionales divididos en cinco divisiones, aparte de los mercenarios, y masas de carros que se movían en grupos de 50 hombres. Bien, hasta aquí fue todo. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.